Yo la verdad no es que sea de planificar mucho los contenidos que voy a publicar en el canal, los videos o las clases, sino que voy ahí a la marcha, voy armando todo a la marcha. Pero algo que sí es bueno tener organizados son nuestros scripts de PowerShell o los scripts que tengamos para implementar o para realizar cualquier configuración en nuestras labores diarias. Y una de las funciones que estoy utilizando de Notion, ya saben que Notion es una solución, una aplicación para poder nosotros organizarnos mucho mejor, es la de organizar mis scripts de PowerShell para tenerlos allí siempre organizaditos y no tenerlos por ahí en cualquier lado, porque podemos tenerlos en archivos, pero quizás es un poco más complicado mantenerlos organizados y buscar para qué sirve cada uno de los scripts. Entonces, algo que te puede ayudar a ti para organizar todos tus scripts de PowerShell en Notion directamente. Esto no es un video patrocinado por Notion. Notion, si de pronto quieres patrocinarme, estaría bien. Pero esto no es un video patrocinado, pero te puedo ayudar de pronto a organizar esos scripts de PowerShell que tienes por ahí regados. Y vamos a ver cómo podemos crear entonces esto en Notion. Directamente en Notion, así se ve mi página donde tengo organizado todo el tema del canal, de los videos de YouTube, de las clases, de los cursos. Tengo algunas notas técnicas por aquí, por ejemplo, cosas que para que no se me olviden, también lo tengo organizadito en una base de datos. Y tengo también la parte de recursos donde tengo los scripts, donde tengo los links que voy agregando allí para de pronto verlos más tarde. Tengo uno también de licencias donde tengo las licencias allí y una parte de tareas que tengo por allí realizar directamente aquí en Notion. Y algo que sí utilizo bastante es la parte de scripts, porque esto estoy constantemente yo utilizando scripts de PowerShell y de otros tipos para poder hacer cosas directamente en los sistemas operativos. Y yo tengo una página directamente creada, una base de datos, una tabla con la cual organizo de una forma muy sencilla los scripts, donde lo tengo por nombre, qué lenguaje es, o sea, en este caso puede ser PowerShell, un script de Azure CLI, un script de Bash y el tema al cual hace referencia ese script. Vemos aquí yo tengo temas como Active Directory, DNS, Windows Server, entonces tengo allí organizado muy bien los scripts. Y cada uno de estos scripts vemos que yo puedo abrirlo directamente aquí y me va a mostrar cuál es el script que tengo allí. También puedo agregar un comentario. Y una cosa de lo que tiene Notion que es bastante interesante es que podemos agregar un bloque de código para poder nosotros tener la sintaxis o los colores que tiene ese lenguaje de programación. Lo podemos agregar y vamos a tener esa sintaxis y esos colores allí de una forma muy interesante para cada uno de los lenguajes de programación que podemos agregar aquí. Vemos que yo tengo diferentes o existen diferentes lenguajes que automáticamente Notion nos agrega. Y vamos a poder nosotros seleccionar, por ejemplo, si esto fuera un SQL, pues nos va a mostrar allí la sintaxis y los colores de SQL, pero yo tengo por defecto lo que es PowerShell. Aquí podemos seleccionar PowerShell o podemos seleccionar un texto plano. Entonces lo que es Notion nos va a permitir nosotros agregar de una forma muy sencilla nuestros scripts de PowerShell, y entonces vamos a ver cómo podemos organizar toda esta parte o cómo se crea directamente en Notion. Aquí nos vamos a ir a crear una nueva página. Voy a ir aquí a la parte de recursos, voy a agregar, entonces aquí con el slash vamos a poder nosotros crear una nueva página. Podemos agregar una nueva página y aquí le podemos dar un nombre. Podemos decirle, por ejemplo, scripts 2. Y aquí podemos agregarle, por ejemplo, un icono. Podemos cambiarle el icono. Aquí podemos personalizarlo de la forma que ustedes quieran. Por ejemplo, puedo agregar aquí, no sé, algo referente a lo que tenga que ver con esta página. Puede ser, por ejemplo, este pergamino aquí para que nos diga que son scripts. También podemos añadir una portada directamente. Podemos tener allí una portada directamente aquí a nuestro script de PowerShell, y vamos a poder cambiar la portada. Podemos subir imágenes de lo que viene siendo un splash y podemos seleccionar, no sé, por ejemplo, esta que tiene que ver con comandos y demás. Entonces podemos allí subir esta portada directamente.
Aquí nosotros podemos importar, podemos tener también plantillas, podemos escribir, por ejemplo, algo con la IA, también con inteligencia artificial. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic allí y vamos a utilizar el slash y vamos a crear una tabla. Vamos a crear allí una base de datos. En este caso vamos a crear una base de datos. Por aquí tenemos la base de datos. Y vamos a crear una base de datos, en este caso integrada, ¿correcto? Vamos a crear una base de datos y aquí podemos darle, no sé, otro nombre como por ejemplo PowerShell. Vamos a poder tener aquí diferentes columnas donde vamos a poder agregar el nombre del script. Podemos cambiar también el nombre de estas columnas. Aquí podemos decirle, no sé, podemos decirle tema, por ejemplo. Podemos crear otra columna a la cual podemos llamarle, por ejemplo, otra columna aquí o una nueva propiedad. Por ejemplo, también podemos agregar una nueva propiedad que sea de tipo texto. Y aquí nosotros podemos decirle que esta nueva propiedad pues se va a llamar, no sé, la URL donde encontraron ese script de PowerShell puede ser. Entonces aquí vamos a poder tener tema, URL y demás. Y dentro de esta tema podemos nosotros editar la propiedad y podemos decirle que esta propiedad va a ser de tipo de selección múltiple. Por ejemplo, podemos asignarle que sea de selección múltiple. Podemos organizarla manualmente y podemos añadir una opción que podemos tener allí, el tema, por ejemplo, de Windows Server. Y aquí podemos añadir temas. Podemos añadir tema, por ejemplo, que este sea de Active Directory. Podemos añadir los temas que nosotros queremos y cada uno de los temas los podemos ir personalizando con un color y demás. Entonces aquí tenemos cada uno de estos temas que tenemos allí que podemos agregar. Entonces aquí directamente vamos a poder nosotros escribir el nombre del script que queremos. Por ejemplo, queremos un script de PowerShell. Vamos a copiarnos de aquí de mi script que tengo actualmente. Vamos a copiar un script aquí, por ejemplo, este script. Vamos a copiarlo todo. Y lo que vamos a hacer entonces es en nuestra nueva página. Vamos a crear un script aquí que diga, no sé, script para usuarios AD, por ejemplo. Entonces cada vez que nosotros agregamos una nueva página vamos a poder agregar el tema de Active Directory, una URL, por ejemplo, donde encontraste ese script. Y aquí nosotros entonces vamos a poder abrir la página porque es una base de datos. Entonces vamos a poder abrir la página y dentro de esta página nosotros podemos añadir un comentario. Por ejemplo, este script sirve para añadir usuarios a grupos de AD. Lo podemos dejar así o podemos, por ejemplo, crear también un comentario directamente en la página. Podemos agregar allí un texto, un comentario. Y aquí también lo que podemos hacer es agregar un bloque de código. Los bloques de código son los que nos van a servir para poder tener allí nuestra organización de scripts. Entonces yo aquí con el slash escribo code. Aquí vamos a tener code o código, si lo tienen en español, porque ya Notion también está en español. Y aquí dentro del código vemos que se agrega este nuevo bloque donde yo puedo seleccionar. Cuando ustedes seleccionan ya muchas veces un mismo lenguaje, pues automáticamente les va a configurar el lenguaje en el que más seleccionan, pero pueden seleccionar cualquiera de los lenguajes de programación. Si son programadores, obviamente también les va a servir para guardar sus códigos. Y aquí también entonces vamos a poder entonces pegar nuestro código que hemos tomado directamente desde mi script. Entonces allí vamos a poder tener todo nuestro código y como pueden ver pues nos guarda allí todo el tema de la sintaxis, de colores y demás, y vamos a poder agregar comentarios dentro del código y demás para tener allí. Aquí en la parte de leyenda nosotros podemos ver aquí toda la parte de las configuraciones. También vamos a poder hacer diferentes ajustes, por ejemplo ajustar código a una sola línea, por ejemplo. Podemos establecer nuevamente el lenguaje y demás. Entonces vamos a poder configurar de una forma sencillita y vamos a tener allí nuestra base de datos. Vemos que yo cuando salgo puedo crear uno nuevo, por ejemplo alguno nuevo aquí. Le doy enter y voy a poder abrir nuevamente y voy a poder crear un nuevo bloque de código para poder nosotros tener allí nuestro script. Por ejemplo, si lo tenemos en Perl, podemos allí escribir con la sintaxis directamente. Y creo que para otros sistemas, para otros lenguajes, se adapta un poco mejor la sintaxis. Para PowerShell, pues ahí no muchos lo utilizan para guardar el script de PowerShell, pero también lo podemos tener allí con este lenguaje o con este
tema de PowerShell para guardar nuestros scripts. Entonces de esta forma vamos a poder tener una pequeña base de datos de códigos, de nuestros scripts, para poder tenerlos allí almacenados y que no se nos pierdan por allí de pronto en archivos y demás, sino que vamos a poder allí tener rápidamente el acceso a esto. También vamos a poder filtrarlos cuando tenemos muchos códigos, por ejemplo, filtrarlos por el tema. Quiero que solamente me muestre todos los que tienen que ver con Active Directory, entonces solamente me muestra esos que tienen que ver con Active Directory o con un nombre en específico, y vamos a poder filtrarlos de una forma sencillita. Más que todo para esto es que yo utilizo Notion, no tanto para planificar, porque aunque también se puede utilizar para planificar contenido y demás, si eres creador de contenido, si quieres organizar tu vida personal o tu vida profesional, también nos sirve, pero yo exactamente más que utilizarlo para esto, pues lo utilizo para la organización de mis scripts, de mis amados scripts y queridos, porque un profesional de TI sin una base de datos de scripts pues no es nada. Debemos tener allí siempre guardaditos nuestros scripts, y para esto utilizo Notion, que también por el lado de Microsoft hay una solución que lanzó recientemente Microsoft que se llama Microsoft Loop, pero no está todavía tan allí, está en una fase preview, no está así tan madura como Notion, pero también podemos utilizar Microsoft Loop si tenemos el paquete de Microsoft 365, entonces también podemos utilizarlo por ese lado y es prácticamente una copia de Notion. Entonces espero que te sea de mucha ayuda esta informacióncita que te dejo por allí, información que te puede servir para organizar tus scripts de PowerShell. Y si es así, ya saben, no olvides dejar tu buen me gusta y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.